Hola chicos, buenas noches. Hoy vamos a ver un ejemplo de recolección de datos para una variable cuantitativa continua. Supongamos que tenemos un gran número de datos de una variable continua, como pueden ser las alturas de las personas o los sueldos. Y en este caso, continuando con el análisis de los estudiantes del curso de comercialización que habíamos visto, vamos a suponer que deseamos conocer aspectos vinculados a su nivel de remuneración. Para ello, realizamos una encuesta y suponemos que ahora hay 17 alumnos presentes, los cuales informan los siguientes datos expresados en pesos, que serían sus sueldos, sus remuneraciones. 394, 503, 706, 935, etcétera, hasta llegar a los 17 alumnos. Como mencionamos en el párrafo anterior, conviene agruparlos en intervalos, ya que si observamos con atención los datos, no hay valores repetidos, lo cual implica que deberíamos trabajar con muchas filas y esto sería muy engorroso y no tendría sentido, ya que si bien son distintos, las diferencias entre algunos de ellos no son importantes. Por eso los vamos a agrupar por intervalos. Existen diferentes criterios, uno sería agruparlos a ojo, pero hay métodos que nos permitirán ser más sistémicos y con ello vamos a poder realizar comparaciones, como por ejemplo con otras muestras o poblaciones. En primer término, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Esto con el Excel es una operación muy sencilla y si no, se puede utilizar el esquema de tallo hoja, es decir, un tallo donde aparecen todos los dígitos menos el último y una hoja que corresponde al último dígito. Determinamos ahora el número de intervalos que designaremos con la letra K, que para ello también tenemos dos opciones. Una primera aproximación nos dice que K es igual a la raíz cuadrada de n. En nuestro caso, dado que tenemos 17 datos o alumnos, n será igual a 17, por lo tanto K va a ser igual a la raíz cuadrada de n, que es la raíz cuadrada de 17 igual a 4,2. Al ser un número decimal, no podemos tener números decimales de intervalos, vamos a redondear siempre hacia arriba, hacia el valor mayor próximo, en este caso sería K igual a 5. Otra alternativa es determinar el número K de intervalos con tablas suministradas por distintos autores e investigadores. A continuación vamos a ver las que sugieren de Simon y Turner en su texto Matemática de cuarto año, editorial Paceta. Y luego, en función de n, vamos a elegir K, que sería esto que tenemos aquí. Nosotros vamos a usar la primera alternativa. Es decir, primero vamos a copiar todos los datos que aquí ya están ordenados de menor a mayor. Vamos a ir a la tablita de Excel, empezando por el 394 y finalizando con el 935. Vamos a sacar la raíz cuadrada del número de datos, del número de casos de estudiantes, que es 17 y nos va a dar 4,12. Lo vamos a elevar al número entero siguiente, que es 5, y ahí vamos a obtener el número de intervalos. Para saber de cuánto es la amplitud de cada intervalo, vamos a sumar, a restar el último número, el 935 y el 394. Si yo resto 935 menos 394, voy a obtener este 541 que tengo acá. Y ahora queda averiguar de cuánto va a ser la distancia que hay entre un número y otro del intervalo. ¿Cómo hacemos esto? A este 591 lo dividimos por la cantidad de intervalos que habíamos obtenido anteriormente, es decir, por 5, y me va a dar 108,2. Este es el resultado de dividir 541 dividido 5. No podemos utilizar un número decimal, por lo tanto también vamos a elevar al número entero siguiente, que sería 109. Otro consejito es no empezar
el intervalo con el primer número, sino con un número decimal anterior, que podría ser, por ejemplo, 393,5. Esto para evitar que nos caiga un número, por ejemplo, el 612, y no sabemos si va a pertenecer a este intervalo o a este. De esta manera, con decimales, como no tenemos números decimales, siempre va a caer en el anterior o en el posterior. ¿Cómo armamos los intervalos? Partiendo entonces del 393,5, si le sumo 109, voy a poner 93,5 más 109, voy a obtener el otro extremo del intervalo, que es 502,5. Si a 502,5 le sumo 109, obtengo el otro extremo, y así 5 veces hasta llegar a un número muy parecido al último que tenía en nuestra tabla. En este caso era 935, y yo obtuve 938,5. ¿Qué nos queda ahora? Ahora nos queda determinar cuál es la XY. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Obteniendo el promedio, voy a los 393,5, que era el primer dato del intervalo, más el segundo, que son los 502, y lo voy a dividir por 2. Así obtengo 448. En el caso de sumar estos dos, 1114, y lo divido por 2, obtengo 557. Si sumo los dos extremos del intervalo, obtengo 1332, que al dividirlo por 2 voy a obtener 666. Si sumo estos dos valores, obtengo 1550, dividido 2 me da 775. Y por último, sumando estos dos valores, obtengo 1768, que al dividirlo por 2 voy a obtener 884. Ahora nos queda ver cuál es la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repiten los valores en cada uno de los intervalos. En el primer intervalo, ¿cuántos alumnos hay que ganan ese sueldo? Entre 393 y 502. Estos dos alumnos únicamente ganan ese sueldo. Lo vamos a pintar de rojo. En el segundo intervalo, entre 502,5 y 611, vamos a tener 6 alumnos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el tercer intervalo tengo 4 alumnos. En el cuarto intervalo tengo 3 alumnos. Y en el último intervalo tengo 2 alumnos que ganan entre 829 y 938 pesos. Luego voy a obtener la frecuencia relativa. ¿Cómo sacábamos la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia acumulada por el total. Es decir, que si yo divido 2 dividido 7, 17, obtengo la frecuencia relativa de ese primer intervalo. Y también puedo sacar la frecuencia acumulada, que en la primera línea es 2. Si a 2 le sumo 6, obtengo 8. Si a 8 le sumo 4, obtengo 12. A 12 le sumo 3, obtengo 15. A 15 le sumo 2 y obtengo 17. Y en la última fila coincide con el total de mi frecuencia absoluta. Ahora voy a multiplicar XY por la frecuencia absoluta, es decir, estos 448 por 2, y así voy a obtener esta fórmula de XY por FA. Si sumo todas las XY por FA, voy a obtener esta sumatoria,
que al dividirla por la cantidad de casos me va a dar la media. Esta sería mi media, es decir, que en promedio los 17 alumnos ganan 646 pesos. Ahora voy a sacar la diferencia entre la XY y la media. Es decir, que si yo resto 448 menos 646, voy a obtener estos 198 que figuran acá. Si yo resto 557 menos 646, obtengo 89. Lo mismo si resto 666 menos 626, obtengo 19. Y así hasta llegar al último intervalo. Como tengo resultados negativos en algunos casos, esto se soluciona elevando al cuadrado esta diferencia, obteniendo así estos valores. Si yo multiplico 198 por 198, voy a obtener 39.507, 8.057 y así hasta el último número del intervalo, que me da 56.280,58. La sumatoria de todos estos valores elevados al cuadrado multiplicada por la frecuencia absoluta, es decir, a estos 39 los multiplico por 2, obtengo 79, a estos 8.000 los multiplico por 6, obtengo 48.000 y así sucesivamente, obteniendo una sumatoria de todos estos valores. Esa sumatoria me va a dar la base para poder obtener la dispersión al cuadrado. Si yo a este total que obtuve de la sumatoria lo divido por la cantidad de datos, es decir, por 16, voy a obtener la dispersión al cuadrado. Si esa dispersión al cuadrado yo le saco la raíz cuadrada, voy a obtener el valor de la dispersión, que es igual a 130,77. Volvamos entonces a la teoría. Aquí tenemos una línea donde expresamos los intervalos. A los 394 le sumamos los 109, a los 503 le sumamos los 612 y así hasta llegar a 939. Ahora correspondería asignar a cada dato un intervalo y contar la unidad de datos que entran en cada uno, que es lo que ya vimos en el ejemplo numérico. La duda que sobreviene en este caso es, por ejemplo, el sueldo de 503. Al coincidir con el límite superior del primer intervalo y el inferior del segundo, la pregunta es, ¿a qué intervalo corresponde? ¿Al primero o al segundo? Otro tanto ocurre con el valor 612, que no sabemos si corresponde como perteneciente al segundo o al tercero. Es lo que yo les explicaba hace un ratito. Para subsanar esta dificultad, que es muy frecuente, procedemos de la siguiente forma. Al primer sueldo le agregamos decimales. Por ejemplo, 394 lo transformamos en 393,5, le resto 50 centésimos. Así ahora, al sumar la amplitud del intervalo, los sucesivos límites superior e inferior serán decimales respectivamente y no tendremos dudas en qué intervalo ubicar los datos consignados, ya que no tenemos ningún dato con decimales. De esta manera, entonces, quedaría conformados los intervalos que nosotros habíamos expresado recién en nuestra tablita. Ahora se procede a hallar la marca de clase del intervalo, la cual es el valor medio del mismo y será su valor más representativo. Esto es lo que yo les explicaba recién, que el límite inferior del intervalo más el límite superior dividido 2 me va a dar los 448, que es la marca clase. El resto del análisis vinculado a las frecuencias absolutas, relativas, acumuladas,
es idéntico al realizado para una variable discreta, para lo que hemos hecho anteriormente. Y lo mismo podemos decir para el cálculo de la media, la desviación estándar, con la salvedad que utilizamos la marca de clase. La tabla nos quedaría de esta manera. Esta es la tablita que yo les mostraba recién en Excel. Acá tenemos los intervalos, acá tenemos la marca de clase, que como la sacamos sumando estos dos y dividiendo por 2, la frecuencia absoluta, la frecuencia porcentual. Nosotros en la planilla de Excel nos daba 0,11, pero al multiplicarla por 100 tenemos la frecuencia porcentual, la frecuencia acumulada. Aquí tenemos entonces la frecuencia multiplicada por 100 y con 2 decimales. Aquí hemos multiplicado la frecuencia absoluta por X, 448 por 2, y así hasta llegar al final, obteniendo así esta sumatoria que dividiéndola por 17 nos va a dar la media. Esa media, esos 448 menos la media que obtuvimos acá, que ya la tenemos, estaba acá la media, 646, me va a dar este número negativo, que al elevarlo al cuadrado va a desaparecer el signo negativo, luego multiplicando la diferencia entre la x y la media al cuadrado por la frecuencia absoluta, que en este caso es 2, obtengo ese valor. Al sumar todos estos valores de la última columna, voy a obtener este valor, que al dividirlo por la frecuencia absoluta, total de la frecuencia absoluta, que es 17, me va a dar la dispersión al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada obtengo la dispersión. Esto significa que en promedio los valores de la variable se apartan de la media en 130,77 pesos. Es decir, que la media que habíamos obtenido antes, que era de 600... se me perdió, 646,76, si lo comparamos con esta dispersión, me dice que se apartan en 130,77. La media se calcula entonces de modo similar a la vista anteriormente, la sumatoria de XY por FI sobre N, siendo XY la marca de clase de cada intervalo y su resultado, la media, es igual a 646,76, que sería esto dividido eso. Con eso hemos finalizado entonces este último temita que había quedado pendiente, que era la presentación de datos de una variable cuantitativa continua.